6. El tema que nos toca hoy día es principios de la rehabilitación de las praxias. Sí, por favor, necesito la confirmación para poder iniciar con la clase. ¿Me escuchan sin problemas? Bien. Hoy nos toca avanzar la parte de praxias. Es un tema que si bien es un trabajo que se coordina de manera paralela con la especialidad de fisioterapia, en la medida de que, como vamos a ver más adelante, los dos componentes fundamentales cuando se presenta una praxia en un paciente es el componente cognitivo y es el componente físico, el motor. Entonces, la clase que vamos a dirigirla hoy está dirigida a la parte cognitiva, cómo se puede ayudar en el proceso de rehabilitación de un paciente apráxico, ¿ya? Y la sugerencia siempre es, ¿no?, el poder hacer una interconsulta o el poder trabajar de manera coordinada con un fisioterapeuta, ¿no?, que nos pueda ayudar también la parte motora, como vamos a ver más adelante, la fuerza, la musculatura, la precisión. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, en esta función cognitiva el trabajo se debe hacer de manera coordinada, ¿no? Bien, entonces comenzamos con la sesión. Primero, ¿qué tenemos que entender? Si bien son términos y son temas que ya se los ha avanzado en los anteriores módulos, vamos a hacerlo de manera muy a grosso modo, rescatando aspectos fundamentales de lo que es una praxia, una apraxia como alteración, y nos vamos a enfocar en una segunda etapa a todo lo que es la parte de ejercicios de estimulación y rehabilitación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la praxia es un conjunto de alteraciones de la programación del movimiento voluntario, aprendido o intencional. Acá tenemos que considerar de que para esto no deberían existir déficit a nivel sensorial, a nivel motor y a nivel perceptivo, ni debería haber trastornos en la comprensión verbal y algún tipo de alteración o un deterioro mental grave, ¿no? O sea, se tiene que hacer un diferencial. Ahora, la etiología de las apraxias es muy diversa, aparece como consecuencias de lesiones cerebrales focales o difusas, ¿no? Se presenta este tipo de alteraciones, las apraxias, como secuelas de traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, como son los procesos demenciales, tumores de diferente etiología y procesos infecciosos o tóxicos, ¿no? Esas son las causas que van a determinar que el paciente presente una apraxia. En la conducta motora voluntaria se pueden distinguir dos componentes, lo que hablábamos, el componente cognitivo y el componente motor o periférico. En el cognitivo, que es el encargado de procesar la información, que facilita la elaboración de los planes motores y que los aspectos internos vayan continuando y se logre una acción correcta por parte del paciente. O sea, son todas las órdenes, son toda la elaboración mental que se va a elaborar para lograr ejecutar una tarea de manera eficiente. Y el componente motor o periférico es el que posee los parámetros asociados con la implementación del acto motor, lo que hablábamos, ¿no? Los músculos, la precisión, la fuerza. Acá es importante y se recalca la importancia, ¿no?, de poder trabajar de manera coordinada con un fisioterapeuta, ¿no?, que nos ayude, que nos dé las herramientas o que le brinde al paciente la posibilidad de poder hacer ese otro trabajo que es más físico. El neuropsicólogo se encarga más del componente cognitivo, de cómo se va elaborando la información, cómo el paciente va reconociendo o va reaprendiendo o va estableciendo nuevas estrategias para poderse manejar a nivel de praxias, ¿no?
que consideramos, en las personas con daño cerebral se observa una disociación entre ambos, o sea, una apraxia que nos va a decir que no hay uno de los dos componentes o la comunicación entre estos dos componentes, como es el cognitivo y el motor, hay una desconexión, algo está fallando, la comunicación no es buena, y eso conlleva a que se presenten los diferentes tipos de sintomatologías, ¿no? Los diferentes tipos de apraxias. Ahora vamos a revisar rápidamente lo que son unos modelos neuropsicológicos sobre apraxias. En 1991, Roti, Ochipa y Heilman nos proponen un modelo cognitivo para tratar de explicar los diferentes tipos de déficit que se observan en pacientes con apraxia. Para esto nos refieren distinguir tres vías de entrada. Una vía visual, para cuando se le pide que imite una acción al paciente, ¿ya? Una segunda vía visual, que se la utiliza cuando se le muestra al sujeto un objeto y se le pide que lo utilice o que imite cómo se debería utilizar. Acá se puede utilizar, como vemos en la foto, se puede utilizar los objetos como tal, en físico, o se puede utilizar la pantomima, ¿no? Para que podamos ver si el paciente puede o no realizar la secuencia de pasos para ejecutar una tarea de manera proactiva. Y una vía verbal es el caso donde se le da una instrucción de forma oral al paciente pidiendo que realice una tarea en específico, ¿no? Ahora, una vez que se hace eso, el paciente analiza la información recibida por diferentes vías, la auditiva, la visual y la táctil, según corresponde a la tarea, y procesa la información mediante dos rutas para la producción o imitación de los gestos. Una es la vía indirecta o semántica, que procesa las acciones que tienen un significado mediante un lexicón, que es nuestro almacén de experiencias previas, y un praxicón, que es un almacén de las representaciones espaciomotoras o movimientos o actos motores ya aprendidos. Tengan en cuenta que una persona que ha sufrido una apraxia, que presenta apraxia, tiene dentro de sus almacenes ya mucha información previa de cómo ejecutar tareas, cómo procesar acciones, cómo mover, qué actos motores debe realizar. Entonces, ahí es donde se debe trabajar. Mencionamos la otra vía, que es la vía directa, que se emplea con los gestos sin significado, ¿no? Cuando se le pide un gesto cualquiera y se le pide que el paciente pueda imitar. Ahora, Kubelik en el 2000 nos propone una descripción de los distintos tipos de apraxia, ¿no? Nos plantea que es la alteración del léxico de la acción de entrada, que va a producir una dificultad para discriminar y comprender los gestos que uno observa, ¿no? Entonces él nos dice que es una alteración cuando vemos un gesto cualquiera y no lo podemos discriminar, no comprendemos lo que significa, como en la fotografía, ¿no? Ahí nos hace referencia a que una persona está durmiendo, pero si yo tuviese una alteración del léxico de acción de entrada, no podría reconocer, no podía hacer la diferenciación de qué mensaje me están dando con ese gesto, ¿no? Y tenemos el daño en el almacén semántico de la acción, que es la dificultad para atribuir significado a los gestos y para ejecutar la acción bajo un orden verbal. Me dan una orden y yo no la puedo ejecutar, no sé cómo se hace, no tengo la serie de pasos que se deben seguir para culminar la tarea solicitada. Ahora, cuando nos plantean que la lesión del léxico se da en la acción de salida, tenemos una alteración en el mecanismo visomotor, que es un déficit en limitación específica para los gestos nuevos o sin significado. Lo que se conocería como con otros autores nos dan nombres como la apraxia de conducción, la apraxia ideomotora, sin apraxia ideativa. Por ejemplo, como vemos en la foto, ¿no? Se le pide al paciente que haga un gesto y la alteración está en eso. No puedo imitar ese gesto, me cuesta, no tengo las estrategias ni la secuencia de pasos para lograr esa tarea, ¿no? Y tenemos también el déficit del buffer gestual, que es la alteración general en la ejecución del acto motor, ¿no? El conocimiento del paciente está preservado, sabe cómo hacer la tarea, pero ¿dónde está la dificultad? Que no puedo conseguir las secuencias para terminar la tarea.
mucho más se da, con mayor énfasis se ve este tipo de alteración en secuencias complejas, ¿no? Los movimientos sencillos les es muy fácil el pueden concretar las tareas, pero cuando ya las demandas o las secuencias de pasos exceden los 3, 4, ya tenemos dificultades, ¿no? Ahora, vamos a hacer rápidamente una revisión de las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de lo que son las apraxias, ¿no? Tenemos que entender que las áreas cerebrales que deben trabajar de manera conjunta y coordinada para conseguir un movimiento dirigido, esas son las praxias, ¿no? Para poder conocer cómo funciona esto, tendremos que remitirnos a 3 circuitos importantes, ¿no? Que van a ayudar a que se puedan conseguir los movimientos solicitados. Tenemos un primer gran circuito que es el parieto frontal, el segundo es el fronto estriado y el fronto parietal. Ahora, estos 3 circuitos tienen unos componentes funcionales que los vamos a ir revisando. La primera es la circunvolución angular y la circunvolución supramarginal izquierdas, áreas 39 y 40 de Brodmann para que nos podamos ubicar. La tenemos ahí en un recuadro. Es un área de integración de información aferente, exterioceptiva y propioceptiva, y de síntesis de las diferentes modalidades perceptivas, visual, auditiva, somestésica. Esta confluencia anátomo-funcional va a permitirnos tener un conocimiento integrado de los fenómenos polimodales, ¿no? Y de este modo va a convertir los elementos de percepción o de la representación de elementos para la acción. Nos va a dar las herramientas, ahí es donde en esta área es donde se integra toda la información que nos ingresa, que nos solicita, que nos pide que emitamos un movimiento en particular. Tenemos también el lóbulo parietal, en las áreas 5 y 7. En estas áreas se encuentran neuronas que se activan selectivamente durante el comportamiento visomotor, incluyendo la manipulación y la fijación visual del movimiento. De este modo, la información sensorial permite elaborar la respuesta adecuada y realizar los ajustes que sean necesarios durante la ejecución del movimiento, ¿no? Aquí es donde vamos a recibir información, una demanda del entorno, se va a elaborar una respuesta, se va a inhibir y se va a activar diferentes límites que nos van a marcar la conducta en específica, y de ahí vamos a ver más adelante cómo el cerebelo le va a dar el toque final, le va a dar el movimiento fino para poder ejecutar una tarea. Vemos que en el área 5, que está relacionada con los movimientos voluntarios dirigidos a una meta, y en la manipulación de los objetos, y en el área 7 va a responder preferentemente a estímulos somatosensoriales y visoespaciales, lo que va a favorecer las correlaciones necesarias en cada caso. Tenemos otra área importante, que es el lóbulo parietal inferior del hemisferio izquierdo. Es un área que se va a encargar del procesamiento de los gestos con significado, ¿no? Acá se ha propuesto como un almacén de las representaciones motoras adquiridas y de las representaciones sensoriales de los movimientos, y participa en la programación de la corteza motora para la ejecución de actos, ¿no? Tenemos la corteza premotora, la corteza motora primaria y la área suplementaria, que envían las aferencias hacia los núcleos concretos organizados en una articulación que han de intervenir en un acto motor. El cerebelo manda toda esta información al cerebelo y a los ganglios basales. La corteza premotora va a participar en el desarrollo de las representaciones motoras y en la adaptación de los programas motores ante los cambios del ambiente. El área motora suplementaria juega un papel importante en la organización temporal del movimiento. Nos va a marcar en qué momento sí y en qué momento no se debe ejecutar el movimiento como tal para lograr un rendimiento óptimo, ¿ya? Y obviamente también va a ayudar, va a tener su implicación en la recuperación de la información desde la memoria remota. Y la corteza frontal. En esta área se van a generar los planes y programas de acción y se va a verificar el modo en que estas secuencias se vayan ejecutando.
desempeña un papel fundamental en la integración de toda la información que es necesaria para ejecutar una acción. Ya sabemos que el lóbulo frontal es como un filtro, ¿no?, que va a ordenar toda la información que va a llegar, y al momento de ordenarla le va a dar una secuencia lógica que va a permitir que todas las tareas sean ejecutadas de manera eficiente. Y los ganglios basales van a integrar la información perdón, que reciben desde... Dame disculpas. Como mencionábamos, los ganglios basales van a integrar la información que van a recibir desde las distintas regiones cerebrales y la van a proyectar hacia el tálamo, hacia la corteza motora, premotora y prefrontal. De este modo se va a favorecer la fluidez de los movimientos y se va a trabajar en todo lo que es la planificación y la ejecución de secuencias motoras, pero de manera eficiente, ¿no? Mientras que la corteza frontal estaría implicada en el establecimiento de la acción, los ganglios basales mantienen dicha acción. Entonces trabajan de manera coordinada. Y otra área fundamental es el cerebelo, ¿no?, donde vemos que su principal aportación es en el control de movimiento, es el control de la postura, los movimientos suaves, la coordinación de las distintas articulaciones en un movimiento, el aprendizaje de movimientos nuevos y el control de del aspecto temporal de los movimientos. El cerebelo cumple un rol de darle esa calidad de poder ejecutar los movimientos de una manera más fina, de una manera más precisa. Si bien toda la información que llega desde el lóbulos parietales, que se va a reorganizar en el lóbulo frontal, una vez que pasa por el cerebelo, que llegue esa información al cerebelo, cuando es necesario, le va a dar esa calidad de poder hacer un trabajo más fino, ¿no? Esto se puede ver en la pintura, en la escritura, en todo lo que es trabajo de precisión, cumple un rol fundamental, ¿no? Ahora, tenemos las vías de conexión de sustancia blanca, que son las estructuras blancas subcorticales, intrahemisféricas e interhemisféricas. Aquí mencionamos al cuerpo calloso, que es fundamental en todo lo que es habilidades prácticas, porque va a permitir que los dos hemisferios estén conectados y que puedan compartir información, y esta información obviamente va a provocar que en el tiempo se puedan ejecutar tareas de manera eficiente a nivel motora, ¿no? Ahora, los estudios recientes de neuroimagen nos muestran que los dos hemisferios sustentan la actividad práctica. No es simplemente un hemisferio, sino que los dos trabajan de manera coordinada para poder lograr tareas motoras de manera eficiente. En el hemisferio izquierdo, que es el dominante para actos motores aprendidos, y el análisis de los detalles y de las partes, la coordinación temporal, el control y la programación del acto motor, y la representación de las acciones con las estructuras del cuerpo. Y en el hemisferio derecho va a participar en el análisis visoespacial de los gestos en la comprensión de su significado. O sea, esta parte es muy importante porque al momento de estimular o al momento de hacer rehabilitación también se debe considerar de manera integral a los dos hemisferios, porque los dos nos van a poder permitir lograr que la información quede fijada y que todos los resultados en todo el proceso se vean de manera proactiva, ¿no? Entonces es importante considerar a los dos hemisferios como partes fundamentales al momento de hacer la rehabilitación en la praxis. Ahora, otros estudios también nos han permitido observar cómo las bases neuronales de la ejecución de las acciones nuevas y aprendidas varían según su nivel de consolidación y automatismo, ¿no? Así, durante el aprendizaje de una acción, se observan cambios en la corteza parietal, premotora y motora primaria, como en las áreas sensoriales, ¿no? Entonces, eso también nos dice que al momento de hacer estimulación, al momento de aprender, otras áreas del cerebro también se van activando. Entonces, como ya mencionábamos en sesiones anteriores, todo lo que implique estimulación de un área cognitiva va a repercutir en otras funciones cognitivas, ¿no? Ahora,
Cuando la conducta está bien aprendida y se la automatiza, se observa una actividad principalmente en el área motora suplementaria de la corteza sensorial motora primaria y en los ganglios basales y en el cerebelo. Nos dice que al momento de aprender de mecanizar conductas, estas áreas también se van a activar y se van a ayudar a todo lo que es el proceso de aprendizaje como tal, ¿no? Ahora, ver la clasificación de los trastornos del control voluntario de los movimientos. Goldenberg, el 2003, distingue entre los trastornos caracterizados por movimientos incorrectos o torpes, que son los movimientos que dan lugar a un error. En una condición podría realizarse con éxito, en otras pueden depender de factores que no sean motores, como el control visual del movimiento o su significado comunicativo, que es la relación con los objetos y los utensilios, ¿no? Entonces es importante destacar acá que tenemos que controlar de que el control visual esté intacto y que la persona, el paciente, que maneje, conozca, no haya dificultad en la parte de comprensión, en la parte de la semántica de los objetos y de todos los utensilios con los que se va a trabajar. Ahora, estos trastornos también nos refieren, y la experiencia clínica nos dice, de que se pueden dar en ambos lados del cuerpo, ¿no? Ya hemos visto que la información en todo lo que se relaciona en praxias va a provocar que varias áreas del cerebro se vayan activando. De ahí que también las consecuencias, como las apraxias, se van a dar en diferentes áreas y van a provocar que ambos lados del cuerpo se vean afectados, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de una ataxia sinestésica, vemos que los pacientes necesitan la visión para compensar el procesamiento de las aferencias sinestésicas. Por ejemplo, como vemos en imagen, cuando una persona coloca la mano en una posición que es adecuada para poder agarrar cualquier tipo de objeto o poderla manipular, necesita el apoyo de la parte visual, ¿no? Si esa persona, por ejemplo, distrajese o moviera el control visual hacia otro lado, el brazo, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de posición involuntariamente y obviamente la tarea no va a llegar a su ejecución efectiva, sino va a haber un error. En este caso va a hacer caer el vaso. Por ejemplo, cuando hablamos de una ataxia óptica, las personas no son capaces de hacer el uso de la información visual para guiar las acciones de las manos dirigidas a un fin. Muestran imprecisiones y dudas para agarrar objetos presentados visualmente, y sin embargo son rápidos y precisos para alcanzar las partes de su propio cuerpo, a diferencia del ejemplo anterior, ¿no? Acá, ni con la ayuda visual podemos llegar al objetivo final, ¿no? Más que todo con los objetos de nuestro entorno. Cuando se nos pide alcanzar o tocar partes de nuestro propio cuerpo, lo hacemos de manera más eficiente. Cuando hablamos de una apraxia de la cara, vemos que los pacientes tienen la dificultad para realizar movimientos faciales u orales bajo una orden. Aunque pueden realizar los movimientos muy similares de manera espontánea, cuando se les pide, como vemos en la imagen, que haga un ejercicio, el paciente tiene mucha dificultad, le cuesta, no encuentra la lógica, no encuentra los pasos, no puede analizar la información para poder imitar el ejercicio, ¿no? Como tal, como se le pide. Entonces, eso también causa en el paciente mucha frustración. Ahora, cuando hablamos de una apraxia de los miembros, los sujetos cometen errores cuando llevan a cabo alguna acción motora, incluso cuando usan la mano ipsolateral a la lesión, pero muestran unas habilidades normales en otro tipo de acciones. Los dominios afectados son la imitación de gestos, la realización de gestos significativos y el uso de herramienta, ¿no? Ahí es donde se ve el efecto. Entonces, esto nos da la pauta y nos dice de que al momento de hacer una valoración nos tenemos que apoyar en otros profesionales, y la valoración que nosotros podamos hacer tendría que venir con un montón de herramientas, un montón de pruebas que realmente nos puedan indicar o no de que estamos delante de un paciente apráxico, ¿no?
Acá tenemos otro tipo que es la apraxia callosa, que es la desconexión que hace el hemisferio derecho, ya que no puede hacer uso de la competencia del hemisferio izquierdo, y se produce una apraxia de la mano izquierda. En ocasiones este trastorno está acompañado de negligencia motora, problemas para agarrar, tantear objetos y la mano anárquica que la vamos a ver más adelante, ¿no? Son características cuando se presenta una apraxia de tipo callosa. Ahora, el otro lado, las alteraciones del control voluntario de las acciones. Estas van relacionadas con los movimientos bien ejecutados y aparentemente con un propósito, pero que no se ajustan a las intenciones del sujeto. Entre estas alteraciones vamos a ver las siguientes, ¿no? La negligencia motora. Acá los pacientes necesitan hacer un esfuerzo voluntario extra para que los movimientos de sus miembros afectados sigan sus intenciones. Aunque se conserva la fuerza y la coordinación, el miembro afectado no se utiliza espontáneamente. En aquellas ocasiones en las que el sujeto distrae su atención, este control motor empeora, ¿no? Aquí mencionamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con paresia leve, puede llegar a mantenerse de pie, puede caminar, pero cuando su atención se focaliza hacia otro lado, se distrae o algo llama la atención, esta actividad simultánea va a provocar que se distraiga, que no mantenga el foco, no se concentre en la tarea que está haciendo, ya que hemos visto que necesita un esfuerzo adicional extra para realizar el ejercicio. Entonces estos pacientes se pueden caer, ¿no? Entonces necesitan, cuando se presenta esta negligencia, hay que señalar al paciente a que realice una tarea, mantenga la atención selectiva en esa tarea hasta poderla concluir, para evitar este tipo de, por ejemplo, al momento de caminar, que él se pueda caer, o cuando está haciendo algunas tareas con uso de herramientas o se está manipulando en la calle, pueda evitar algún tipo de dificultad ya que sea más grave, ¿no? Ahora tenemos el agarrar y el tentar. Los pacientes tienden a agarrar y hacer movimientos tentativos de agarre de los objetos que se perciben visualmente, ¿no? La dificultad, ¿dónde se da? En que no son capaces de poder suprimir la reacción de agarrar con fuerza a los objetos. Como vemos en la foto, el paciente logra tantear, logra agarrar el objeto, pero no puede medir la fuerza y la reacción de agarre, no hay la información necesaria para por lo menos que le permita al paciente agarrar de una forma más suave o que tenga más fuerza, más precisión. Entonces pasa generalmente lo que vemos en la imagen, ¿no? Que el paciente aprieta con fuerza, no logra controlar la fuerza y produce algún tipo de accidentes con los objetos que está agarrando, ¿no? Por ejemplo, con estos pacientes, son pacientes que se les da varas de goma para que la puedan agarrar durante todo el día, o las pelotitas que encontramos en la calle, los baloncitos de neopren, que van a permitir que obviamente esto se vaya estimulando y que el mismo paciente en el tiempo aprenda a controlar o pueda regular un poquito la fuerza, ¿no? del agarre, para poder ya posteriormente pasar a otros objetos más delicados, ¿no? Y no tenga ese problema, ¿no? Ahora, lo que veíamos en unas anteriores láminas cuando hablábamos de la mano anárquica, ¿no? Es la mano que realiza movimientos complejos con un objetivo o con un fin, bien ejecutados, pero no de manera intencional. Estos movimientos no deseados no se pueden interrumpir y a veces interfieren en los actos que lleva a cabo la otra mano. Por ejemplo, cuando una persona está escribiendo, la otra mano, ¿qué hace? Agarra la hoja o agarra el bolígrafo y no permite que la mano que estaba escribiendo realice la tarea de manera eficiente. Los pacientes no niegan que la mano sea parte de su cuerpo, o sea, reconocen que la mano está ahí, pero la consideran como una mano desobediente o que tiene una voluntad propia, ¿no? Que actúa de manera independiente. Esto obviamente en el tiempo, como va a afectar en el cotidiano, me va a quitar funcionalidad, pone muy incómodos a los pacientes, ¿no? En la medida de que realizan muchos actos que cuando una persona que está interactuando con ellos no conoce o no sabe de la patología, puede malinterpretar, ¿no? Y eso les trae muchas dificultades. Ahora, también vemos las perseveraciones motoras, que son cuando los pacientes continúan con una acción motora
aunque se haya alcanzado el propósito original, ¿no? Como vemos acá, la solicitud era que pueda copiar esta secuencia, esta secuencia de líneas, pero ¿qué hace el paciente? No tiene un límite, no hay simplemente en automático continúa haciendo la ejecución sin parar, entonces va emitiendo una conducta de perseveración. Otro ejemplo que se ve es cuando, por ejemplo, una persona está pelando, está pelando una naranja y ya tiene la naranja que está pelada para poderla consumir, pero él no puede inhibir o parar ahí la conducta, sino empieza a pelar otra naranja y otra naranja y otra naranja, entonces no para, esa tarea le puede llevar mucho tiempo. También se ve, por ejemplo, así casos extremos, cuando estos pacientes se van a lavar los dientes y pasan muchas horas, muchos minutos en el baño, porque no paran, se mantiene la conducta motora, y eso les lleva mucho tiempo y eso produce muchas veces, produce desde ya disfuncionalidad en el paciente, ¿no? Ahora, vemos también la conducta de utilización, donde los pacientes utilizan objetos que están a su alcance, los agarran de manera adecuada, pero ¿dónde se da el problema? Por ejemplo, de que los manipulan en situaciones fuera de contexto, como vemos en la foto, ¿no? El plátano está ahí, la señora lo agarra, pero quiere emitir una conducta, quiere ejecutar, llevar a cabo una conducta de escribir con un objeto que no corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros ejemplos son agarrar las gafas del examinador, ponérselas en la nariz, agarrar el sello de una oficina y empezar a sellar en diferentes hojas de manera repetida. Igual, al igual que la anterior, es muy perturbadora para los pacientes porque obviamente las personas que no conocen de la patología, que no conocen de la alteración y que simplemente interactúan con estas personas, ya les ponen, las pueden criticar o las pueden juzgar o las pueden limitar en interacción, y eso obviamente determina que estos pacientes ya no quieran salir, no quieran interactuar o no quieran volver a sus actividades educativas, laborales, sociales, por miedo a que se presenten estas conductas en dichas actividades, ¿no? Tenemos la conducta de imitación. Los pacientes imitan las conductas del examinador o la persona con la que está relacionándose, pero esta imitación es sin una solicitud de por medio, simplemente la hacen, ¿no? Los pacientes a veces se quitan las gafas cuando lo hace el examinador o repiten las preguntas que se le hacen en lugar de poderlas contestar, ¿no? Entonces, de igual manera, esta es otra conducta que lamentablemente provoca mucha angustia en los pacientes y determina que se tiendan a aislarse en el tiempo, ¿no? Si es que no se trabaja en este tipo de estimulación o rehabilitación. Ahora, ¿qué se debe considerar en una evaluación neuropsicológica de las praxias? ¿No? La ejecución de un movimiento voluntario con un fin están implicados componentes de diferentes sistemas sensoriales y motores periféricos. Aquí las habilidades visoperceptivas, la atención, las funciones ejecutivas y el lenguaje deben ser consideradas al momento de hacer una valoración de praxias, ¿no? Ya que esto nos va a permitir hacer un diferencial de ver si el paciente es un paciente apráxico o es un paciente que tiene alteradas otras funciones cognitivas que estén determinando la aparición de conductas que nos puedan confundir al momento de hacer un diagnóstico de apraxia, ¿no? Entonces es bueno al momento de evaluar conocer estas otras funciones que también nos pueden encubrir o nos pueden dar falsa información si eso o no es lo que tenemos por delante un paciente apráxico. En la evaluación, lo que mencionábamos a un principio, se debe hacer una valoración del esquema corporal, que es toda la información que ingresa de manera verbal o visual y que nos pide una respuesta de tipo verbal o motora, ¿no? Generalmente para este tipo de valoraciones nos tenemos que apoyar en un profesional en fisioterapia, ¿no? Ahora,
nuestro tema, que es la rehabilitación neuropsicológica de las apraxias. Lo que mencionábamos, ¿no? Nosotros como neuropsicólogos haríamos la parte de intervención en la parte cognitiva y hemos visto cómo, si bien las apraxias es una falta de coordinación de la información cognitiva y motora, nosotros trabajaríamos más en la parte cognitiva, de hacer los enlaces, de hacer que esa información se pueda confluir al momento de analizar la información y al momento de poder emitir una respuesta. Ahora vamos a mencionar algunas técnicas que en el tiempo han demostrado que son efectivas para tratar este tipo de pacientes. Tenemos la técnica de aprendizaje basada en los principios de aproximaciones sucesivas y aprendizaje sin error. Se dan cuenta, aprendizaje sin error vuelve a aparecer lo que veíamos en anteriores sesiones en praxias. De igual manera, todo lo que sea estimulación o rehabilitación siempre tiene que ir marcado por lo que es la corrección del error. No podemos aprender de los errores. En este caso el paciente tiene que aprender de aciertos. Entonces tenemos que minimizar la presencia de los errores que se puedan presentar. Ahora en esta técnica se emplea para afianzar conductas que no son habituales para el paciente, o el encadenamiento de conductas complejas o cadena de respuestas de conductas sencillas que se va añadiendo de manera progresiva hasta llegar a la secuencia completa, que constituye el objetivo final, ¿no? Entonces se le tiene que enseñar toda la serie de pasos que va a llevar a la conclusión de una tarea específica. Obviamente aquí va a determinar mucho el diagnóstico en la medida de poder darle tareas específicas al paciente. Durante este proceso es importante considerar todo lo que son claves verbales, escritas o orales para ayudar al paciente, ¿no? A que pueda llegar a los objetivos deseados. La técnica del tratamiento de Affolter. Esta se basa en la presencia de los estímulos sinestésicos táctiles y nos dice que son esenciales para la interacción con el entorno, ya que la conexión entre movimiento y su efecto sobre los objetos va a establecer una relación causa-efecto, que va a integrar las actividades de la vida diaria. La técnica que se utiliza fundamentalmente es la guía por parte del terapeuta de las extremidades del paciente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reconocer todas las extremidades de nuestro cuerpo, le vamos a enseñar al paciente que, por ejemplo, mediante el tacto, pueda recorrer todo el brazo contralateral, pueda recorrer su pecho, el estómago y, por ejemplo, si quiero llegar a los pies, le digo que recorra por el muslo, llegue a la rodilla, vaya bajando un poco más hasta llegar al talón, después llega a la planta. Entonces se hace un trabajo de reconocimiento. De igual manera, cuando se utiliza objetos, paso a paso se le va orientando cómo es que debe reconocer cada estímulo que está frente de él, ¿ya? Y en función a eso cómo lo tiene que manipular y cómo puede recibir o puede rescatar la mayor cantidad de información sobre el ejercicio específico que pueda estar realizando. Tenemos el conocimiento e integración del esquema corporal como otra estrategia, donde se pueden mejorar las alteraciones del esquema corporal realizando tareas que favorezcan el conocimiento del paciente de las partes de su propio cuerpo, que tiene que reconocer, como identificar, le podemos pedir o le podemos solicitar que nos señale diferentes partes del cuerpo, establecer la relación que pueda haber entre estos, por ejemplo, indicarle, ¿no?, que está encima de la rodilla, que está encima del cuello, que está por delante de las muñecas. Entonces es información que al paciente le va a ayudar a poder integrar toda esta información y poderse reconocer. Es otra estrategia que se utiliza, ¿no?, en pacientes que presentan una praxis. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que se practican, que se aconseja poder realizar con estos pacientes. La manipulación real de objetos, ¿no? Por ejemplo, encender una vela con cerillas, envolver un paquete, sacar las gafas de un estuche, limpiarlas y volverlas a guardar, ponerse un cinturón, sacar punto a un lápiz, pelar una manzana, o como vemos en la imagen, ¿no?, poder pelar una mandarina. O sea, son estrategias, son ejercicios de la vida diaria
Obviamente aquí ingresa la otra premisa que es importante en rehabilitación, que es conocer a nuestro paciente en su premórbido, ¿no? ¿Qué era él? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su ocupación? ¿Qué herramientas utilizaba en el cotidiano? Y en función a eso, poder elaborar tareas de manera más específica. El juego de las películas, por ejemplo, es material, como ya sabemos en rehabilitación, todo lo que es lúdico va a tener una ganancia adicional, porque va a producir, va a darnos un gratificador, va a motivar al paciente y de manera indirecta vamos a lograr una adecuada estimulación. Entonces este juego en particular se lo utiliza en el trabajo con estos pacientes, donde provocamos o pedimos al paciente que haga gestos, ¿no? En un lado donde los demás puedan reconocer en sus gestos de qué película estamos hablando, o a la inversa, que él pueda reconocer en el otro los gestos y el mensaje que nos pueda estar mandando, en este caso nombres de películas, ¿no? Que han visto es como un juego, es lúdico, no es agresivo y nos va a dar muy buenos resultados. Realizar gestos comunicativos, ¿no? Decir a alguien que venga, gestos de no oigo, pedir silencio, el aplauso, decir sí con la cabeza, comunicar que él está aburrido. Entonces es otro ejercicio que da muy buenos resultados en la medida de que estamos de igual manera pidiendo al paciente que emita una conducta específica a una solicitud, a una demanda del entorno, o de manera paralela que pueda reconocer todos estos que son gestos comunicativos que van a mejorar su interacción. Tenemos la mímica de objetos y acciones, ¿no? Por ejemplo, el agarrar cuchillo, el agarrar tenedor, el agarrar una cámara, beber un vaso de agua, el periódico, el teléfono. Como vemos en la imagen, las tareas que, por ejemplo, una persona las realiza como juego, da muy buenos resultados en estos pacientes. La mímica es una estrategia que vamos a ir viendo, nos da muy buenos resultados en el tiempo, porque va a dar la información suficiente al cerebro para que pueda ordenar toda la información, la pueda combinar, la parte cognitiva, la parte motora, y puede emitir unas respuestas de tipo funcional. Entonces, como ven, el rol del terapeuta rehabilitador es fundamental, tiene que lograr esa comunicación, esa asertividad, esa empatía con el paciente que permita hacer este tipo de tareas que muchas veces son muy difíciles, ¿no?, de poderlas realizar en un consultorio. Entonces, ahí va el consejo para los terapeutas, ¿no?, que decidan o que marquen al momento de querer hacer la parte de rehabilitación. Tenemos otro ejercicio, ¿no?, que es la mímica de uso de objetos. Leer un libro, ponerse pendientes, o como vemos en la imagen, el cepillarse los dientes, ¿no? Entonces son ejercicios que de igual manera vemos van a ayudar, van a permitir al paciente poder comprender todas las secuencias, poder analizar las secuencias y poder emitir también respuestas respetando todos los pasos que se deben seguir hasta la conclusión final de un ejercicio o de una tarea. Las secuencias de posturas, por ejemplo, los golpes con las palmas en la mesa, dar una palmada, apoyar las palmas sobre la mesa. Esto lo han debido ver, también se utiliza en la prueba del Beni, que tengo información de que ya la han trabajado, ¿no?, donde se hace una alternancia de secuencias motoras con la mano izquierda, con la mano derecha, con ambas manos. Este tipo de ejercicios son ejercicios que nos van a ayudar de igual manera a poder trabajar con ese tipo de pacientes, ¿no? Tenemos los ejercicios de ritmo con movimiento de las manos y reproducción de secuencias rítmicas, ¿no? Aquí es, si bien un profesional que nos podría ayudar de gran manera es un musicoterapeuta, pero si no tenemos un musicoterapeuta podemos hacer este tipo de trabajo con ritmos simples, ¿no?, o movimientos de las manos. Tareas de coordinación recíproca, por ejemplo, abrir la mano derecha mientras cierra la izquierda, o alternar las manos realizando estos movimientos, palmadas sobre la mesa con una orden, de derecha a izquierda, siempre trabajamos izquierda, derecha y ambas. Entonces ese tipo de tareas igual son ejercicios que nos van a ayudar a poder trabajar con los pacientes. Y la parte de realizar recortes, ¿no?, es otra tarea, es otro ejercicio que es de manera bien
de manera bien precisa, en la medida de que se va a comenzar con estímulos grandes para después en lo posterior pasar a estímulos con más detalle. Entonces le estoy enseñando al paciente a hacer un adecuado uso de mis praxias, ¿no? Es material también que es de fácil acceso y se puede utilizar en la parte de rehabilitación. Bien, muchas gracias. Una vez hecha la revisión de todo lo que es apraxias, vamos a pasar de manera rápida a lo que es ya la parte práctica. Obviamente tienen que, disculpen, pero tratamos de poder hacer esta parte, hacerlo un poquito más dinámica. Si bien es muy difícil el poder hacer clases en virtual, estamos tratando de poder complementar esta área y otro aspecto fundamental, en la medida de que para nosotros es importante, por ejemplo, que ustedes como profesionales puedan conocer, puedan ver o puedan tener algún tipo de experiencia en el manejo de este material, y también puedan estar conscientes de que este material no es de difícil elaboración, mucho hace la creatividad de cada uno, y que se pueden lograr buenos resultados. O sea, el poder por lo menos conocer estas herramientas nos van a permitir darle mayor apoyo, mayor información al paciente y mayor herramientas y estrategias que van a mejorar en su calidad de vida, que es lo que todos buscamos, ¿no? Como rehabilitadores o personas que estamos metidos en el área esta de la salud y la rehabilitación. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a esta parte de la parte práctica. Por favor, si la podemos hacer, si podemos en este momento poder cumplir o satisfacer alguna pregunta. No, la pueden hacer mediante el WhatsApp, si no. Bien, no hay preguntas. De igual manera, cualquier pregunta que tengan durante la sesión o posterior a la sesión, la vamos a tratar de poder cumplir, ¿no? O responder. Ya, tenemos una pregunta, nos dicen ¿qué tan frecuente es las apraxias se presentan, este tipo de patologías? Apraxia como tal es bien difícil como una agnosia de poder tener un paciente puro, un paciente de libro que solo marque esa alteración como tal, ¿no? Generalmente va asociada, como hemos visto más adelante, con otras funciones cognitivas. Entonces lo que se hace es trabajar de manera integral. Por eso es importante hacer una adecuada valoración. Nunca se olviden, la valoración tiene que ser integral en una primera etapa, y de acuerdo a todos los resultados que salgan ya se va especificando en funciones específicas que se hayan visto alteradas, ¿no? Pero siempre es bueno considerar el hecho de que otras funciones cognitivas también se puedan ver alteradas. Ahora, la otra pregunta, si es frecuente, si en niños es frecuente las apraxias. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esto está en función a una lesión que se pueda provocar, ¿no? Entonces va a ir mucho en relación a la lesión o al accidente. Como hemos visto, hay varios factores que puedan determinar la aparición de problemas apráxicos. Uno que en niños generalmente se da es los traumatismos craneoencefálicos. Eso puede determinar si la aparición, ¿no? de esta dificultad a nivel cognitivo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ever nos pregunta, cuando el paciente cierra los ojos y no puede tomar el objeto, pero puede determinar con facilidad una parte de su cuerpo. Por favor, te pediría me puedas aclarar un poquito más la pregunta para poderte responder de manera adecuada.
Emma Tesano nos pregunta si en niños se trabaja de la misma manera. Sí, si algunos se utilizan algunas herramientas que las hemos ido mencionando, como le digo, va a depender mucho de la individualidad del paciente, se respeta eso, entonces se adecua mucho a las motivaciones, a la edad del niño, qué tiene como precurrente, cuál ha sido su aprendizaje, qué herramientas ella tenía o tiene, y en función a eso se va trabajando las necesidades, ¿no? No se olviden que la rehabilitación se comienza de lo que está conservado para llegar después a lo que está afectado. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la parte de los ejercicios. Se les mandó en la tarde unas láminas con algunos ejercicios propuestos. Quisiera que me comenten un poquito cómo ha sido la experiencia, cómo les ha ido con los tiempos al momento de ejecutar las tareas. Bien. Mientras me van comentando cómo se ha ido con la experiencia, con las láminas que les mandamos hoy, si las pudieron trabajar, respondemos a esta pregunta de Ana María Suárez sobre las agrafias o el TDA y los movimientos torpes si llegarán a ser dificultades de este tipo. No, Ana María, no. Generalmente en el TDA o en las agrafias es más una dificultad del desarrollo, ¿no? Que no ha habido no se ha logrado establecer en los niños las estrategias y las herramientas necesarias por la misma dificultad que tienen. Entonces en ello no correspondería a lo que es una apraxia, ¿no? Bueno, María nos comenta de que en el primer ejercicio, vamos a revisar. Vamos a revisar un poquito los ejercicios para que me puedan... Bien, en esta tarea, por ejemplo, que podemos ver acá, el ejercicio consistía en hacer distintos trazos, o sea, que puedan utilizar los 9 puntos puedan unirlos mediante una línea, pero cada trazo que vayan realizando tenga que ser totalmente diferente, ¿no? A ver, me comentan que lo han logrado en de 2 a 4 segundos. Ever, me das el tiempo, me parece excelente, pero ¿cuántas opciones pudiste completar? Ya. Humberto nos dice que en el primer ejercicio lo realizó en 3 minutos. Ya. ¿Y cuántos cuadrados lograron completar? ¿Cuántas líneas lograron ejecutar? Obviamente teniendo en cuenta de que todas tienen que ser diferentes, ¿no? Porque si simplemente le pido al paciente que haga una copia del estímulo diana, no voy a conseguir el objetivo. El objetivo es que el paciente pueda ver la imagen, pueda crear una estrategia para elaborar, para unir los 9 puntos con una línea diferente y en el tiempo esa estrategia se pueda modificar porque las líneas tienen que ser diferentes para cada ítem. Entonces, para que entiendan este ejercicio, lo importante es eso, ¿no? En parte de la consigna, pedirle de que cada trazo que haga el paciente sea totalmente diferente. Cuando vemos que el paciente logra completar 4, 6, 10, 15, entonces estamos viendo y obviamente en el tiempo vemos cómo el paciente va empleando o va aprendiendo o va recordando o va evocando nuevas herramientas, nuevas estrategias para poder hacer la tarea. Esto es igual, se puede adecuar este tipo de ítems y se puede complejizar con ayuda del tiempo, ¿no? En el tiempo lograr que esta tarea se pueda hacer
en la menor cantidad de tiempo posible. Muy bien, veo que nos ha mandado imágenes del trabajo que han podido realizar. Eso es muy bueno, como les decía, eso es la forma de que nosotros podamos, ustedes mismos puedan conocer cómo se siente un paciente, cómo estas tareas que para uno que las elabora pueden ser muy sencillas o muy fáciles, pero no nos damos cuenta muchas veces del otro. El paciente es el que, con la dificultad que tiene, con la alteración que tiene, tareas que para nosotros puedan parecer muy sencillas, para ellos es una tarea de gran complejidad. Entonces es bueno siempre ponerse en el lugar del otro, conocer cómo se siente el paciente y ver las herramientas, ver qué estrategias uno utiliza para poder hacer este tipo de tareas, ¿no? Esa parte es importante, ¿no? Eso es lo que queremos, buscamos con este módulo, el poder por lo menos a la distancia hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y obviamente en el tiempo tal vez ustedes puedan participar de sesiones de estimulación para que puedan ver de manera real cómo es que se trabaja con estos pacientes. Bien, en el ejercicio 2, que era unir los puntos siguiendo la secuencia de puntos rojos para formar una figura escondida. ¿Cómo les fue? ¿Lograron completar la figura? ¿Cuál fue el tiempo? Una estrategia también en este ejercicio sería el poder cambiar la mano no dominante, que el ejercicio lo puedan hacer si es zurdo con la mano derecha, si es derecho con la mano izquierda, ¿no? Entonces eso igual va a ayudar a que se vayan practicando, se vayan estimulando, desarrollando áreas específicas de trabajo. Sencillo, 7 segundos. Sí, como les mencionaba, para nosotros que entre comillas no somos normales, obviamente pues estos ejercicios son muy fáciles, pero si nosotros nos ponemos en el asiento de un paciente, alguien que no puede combinar la información motora con la información cognitiva, el no poder elaborar la secuencia, la lógica de pasos para culminar esta tarea, carambas, es totalmente diferente, ¿no? Esto es, lamentablemente, muchas veces solo se ve esto en la experiencia, cuando vemos que, por ejemplo, un paciente con esta tarea, una vez que la logra culminar o la logra concluir, es un gran logro para el paciente, ¿no? Para nosotros puede ser que no, es un ejercicio sencillo, pero para ellos que han perdido esa facilidad, esa efectividad, es algo muy, muy, muy importante. Entonces, de estos pequeños logros se llegan a los logros más grandes. Entonces, si bien estos ejercicios se pueden complejizar, pero va a depender mucho del paciente, ¿no? Entonces, obviamente son ejercicios sencillos, pero no lo veamos desde ese lado, ¿no? No quiero que lo vean como tal vez una pérdida de tiempo, o que son ejercicios que tal vez ustedes no deberían hacerlos porque eso han hecho en primero, segundo básico. No lo vean desde ese lado, ¿no? Tienen que verlo desde el ojo del terapeuta, y también ponerse en los zapatos del paciente, ¿no? Y en función a eso le van a encontrar el valor y la riqueza a estos ejercicios, ¿no? A ver, digamos, viendo un diamante correcto, lo han logrado, ha sido rápido, el tiempo ha sido excelente, obviamente nos fue bien. A ver, rápidamente, con el ejercicio 3, lograron terminar la figura del estímulo Diana. A ver, si mandan unas fotos del trabajo que pudieron realizar, sería excelente para poder cómo les ha salido el perrito, para ver cómo quedó el perrito al final, ¿no? No se olviden que todas las respuestas se van registrando, y en función a eso también se va a hacer la ponderación para la calificación, ¿no? Sí, correcto. Nos fue bien con María, ¿no? Logró completar la figura. Entonces, obviamente este material el tamaño es pequeño, pero si la necesidad nos pide, se puede ampliar, ¿no? Es de acuerdo a la necesidad del paciente.
Eso, los trazos estuvieron muy bien. Felicidades. El ejercicio 4. De igual manera, ¿no? De este tipo de tareas hay bastante material en internet. Entonces, si ustedes le ponen en el Google unir puntos, les va a aparecer un montón de estas imágenes y ayudan porque pues, si ustedes realizaron la tarea, el ejercicio, les ha de llevar tiempo. A ver, acá quisiera que me puedan marcar el tiempo que les ha tomado el poder realizar la tarea y ver los resultados, a ver cómo quedó la figura. Sería bastante interesante el poder ver, ¿no? Y poder compartir obviamente con todos los que estamos en este momento en la clase, ¿no? Eso, María, bastante bien. ¿Cuánto fue el tiempo, María? Si nos podrías ayudar tal vez con esa información. 4 minutos 10 segundos. Bien. Algo importante para poder mencionar acá. Aquí me mencionan, por ejemplo, que han sido 2 minutos con 20 segundos. Ha habido otro tiempo de 4 minutos 10 segundos, 4 minutos 53 segundos. Como ven, en cada uno de ustedes el tiempo varía, ¿no? No hay el mismo tiempo. Entonces, esa información también se la utiliza con nuestros pacientes, porque ya tenemos un punto de partida, ya tenemos un referente. Si ha logrado ejecutar la tarea en 4 minutos 53 segundos, ya tenemos un punto de partida. En el tiempo, este mismo paciente tendrá que realizar el mismo ejercicio en menos tiempo. Obviamente no tendríamos que controlar de un día para otro, para que no se quede no aplique aquí el aprendizaje del estímulo en el niño, tendrían que pasar unas 2-3 semanas, ¿no? O se pueden buscar figuras que sean equivalentes, ¿no? Estímulos que sean equivalentes, y en función a eso se puede ir midiendo si el paciente está evolucionando o no, ¿no? En lo que es el procesamiento, la velocidad de procesamiento y en la calidad de respuestas, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Aquí nos dice, por ejemplo, Humberto que tuvo dificultades al momento de confundir los números. Bueno, no, veo la imagen, la que vemos ahorita en pantalla, los números son claros, entonces habría que ver cuál de manera específica ha sido la dificultad. Puede ser el uso de lentes que haya dificultado un poquito esto, pues igual manera habría que ver, por ejemplo, en el caso de ver si él fuese un paciente, tendríamos que considerar cuándo fue su última medición de lentes, si es que usa lentes, o si hubo una dificultad muy marcada, dos opciones, ¿no? Ampliar el estímulo o pedirle al paciente que pueda hacer una interconsulta con optometría, ¿no? Para ver si hay la necesidad del uso de lentes, por ejemplo, ¿no? Obviamente no aplica de manera específica a Humberto estos consejos, pero vamos a aprovechar ese comentario que nos hizo para poder ver, para poder aprender un poquito cómo tenemos que ser más finos a poder detectar esos detalles que se van dando en el consultorio en el día a día. María nos dice interesante, a medida que se va siguiendo la secuencia, se va descubriendo la figura, ¿no? Entonces, esa otra parte también es importante, si bien un estímulo así no motiva mucho, ¿no? Pero al momento de poder ir avanzando en la tarea, el paciente también se va motivando y una vez que logra cumplir con la tarea, es una gratificación muy importante, es un logro importante que consigue el paciente y eso obviamente son experiencias que uno solo las puede vivir cuando está interactuando con los pacientes, ¿no? Ahora este material también, a ustedes que son papás o son mamás, lo puedan reimprimir o fotocopiar y lo puedan utilizar con sus hijos, se van a dar cuenta cómo ellos de igual manera actúan o presentan conductas de motivación, de alegría, de satisfacción al momento de poder cumplir con estas tareas. Entonces también este material es de uso para que lo puedan practicar, ¿no? con los pequeños que tenemos en casa. Bien,
En el ejercicio 5, que era la secuencia de unir puntos, eran tareas fáciles, pero a ver cómo nos fue en los tiempos. ¿No? Ana María nos dice que sí pudo realizar el ejercicio con un niño de 13 años y a media ejecución lo reconoció la figura, ¿no? Sería bueno también, Ana María, que puedas preguntarle, ¿no? Al finalizar la tarea, cómo se sintió el haber culminado con la tarea, cuál fue la percepción del pequeño al poder concluir con el reto que se le planteó a un inicio. Esa información es importante, ¿no? Y nos va a retroalimentar para poder plantearnos nuevas estrategias y nuevos ejercicios más adelante. Berta nos dice que la tarea le llevó 27 segundos. ¿No? En zigzag mi tiempo fue de 32 segundos, ¿no? Entonces, como les dije, son tiempos muy rápidos, ¿no? Están muy buenos los tiempos. En el tiempo, ustedes mismos, en el tiempo de un mes, de aquí a unos 20 días, vuelvan a hacer el ejercicio y vayan controlando los tiempos y se van a dar cuenta que el tiempo va a tender a mejorar. Ahora lo que estamos haciendo con estos ejercicios es estimulación. Y cuando hay estimulación vamos a ver que en el tiempo va a tener sus beneficios, ¿no? Mejora la agilidad, mejora la velocidad, la flexibilidad cognitiva. Entonces esto tiene otra ganancia de manera paralela, ¿no? Bien. Y tenemos el ejercicio 6, que es copiar la siguiente figura en el cuadro de abajo. Igual como nos fue en tiempo, ¿no? De manera rápida. Tania nos dice, nos seguimos con el ejercicio anterior, ¿no? En este último ejercicio, a ver unos 2 comentarios de cómo nos fue en los tiempos. Obviamente pueden seguir mandando las respuestas, con más calma nosotros las vamos ya calificando, ¿no? No. Ever, nuestros tiempos no sirven como referente para los pacientes. Cada persona, nunca nos olvidemos, cada persona es un mundo totalmente diferente. Respetamos la individualidad, ¿no? Nosotros al momento de tener un paciente por delante, le planteamos una tarea, como lo que estamos haciendo ahora con ustedes, ¿no? Por ejemplo, va a lograr un resultado. Este resultado va a ser el punto de partida, tanto en tiempo, tanto en ejecución eficiente, real, o sea, que que haya tenido un rendimiento adecuado, que hayamos podido corregir los errores. Entonces, todos esos ítems, todas esas variables, sí van a ser el punto de referencia para nuestro paciente, solo para él, ¿no? Entonces, lo que se hace es tener un registro, por ejemplo, de sesiones. Si en la sesión 1 he realizado estas tareas, cuál era mi objetivo de la sesión, y si el objetivo al final se ha visto concluido, hemos logrado culminar con el objetivo. Entonces ese registro nos va a permitir en las siguientes sesiones modificar el material, darle un mayor grado de complejidad o, caso contrario, bajar el grado de complejidad, ¿no? Entonces no se olviden, siempre es bueno tener un registro de sesiones, cada sesión que se pueda trabajar con el paciente, qué material se ha utilizado, y eso nos va a dar información suficiente para que las siguientes sesiones sean proactivas, sean dinámicas, sean motivadoras y obviamente podamos a corto y a mediano plazo lograr el objetivo final, ¿no? Que es el poder recuperar o rehabilitar funciones que se hayan visto afectadas. Bien, entonces la tarea ha sido concluida. Felicidades, la verdad. Gracias por haberse dado la posibilidad de poder ejecutar los ejercicios, de poder sentirse un poquito como pacientes, cómo se sienten ellos, porque eso es fundamental, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta otra parte. El tiempo ya nos está premiando, entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se cómo se va haciendo con este tipo de ejercicios de estimulación y rehabilitación.
Por ejemplo, en una praxis ideomotora o ideatoria, ¿qué se hace? ¿No? El poder enseñarle desde tareas bien básicas al paciente. Se van a dar cuenta que lo más sencillo, tareas que uno las podía realizar en el cotidiano, en estos pacientes se pierde esa facilidad, se pierde esas estrategias, no saben cómo. Entonces, como vemos en la foto, desde hacerse un nudo en el zapato, para ellos va a ser un paso fundamental, ¿no? Al momento de poder devolverles lo que es calidad de vida. Por ejemplo, en este ejemplo, eh, si, si todos tienen si tenemos pequeños en casa, ustedes mismos se han de dar cuenta al momento de enseñarles a nuestros hijos cómo el poder hacer un nudo del zapato y que ellos mismos puedan lograr hacer esa tarea, ejecutar la tarea de manera eficiente, han visto que ellos mismos se muestran mucha gratificación, se sienten felices, se sienten motivados. ¿Por qué? Porque han logrado cumplir una tarea que antes solo la veían o solo veían que otra persona hacía la tarea por ellos. Y para ellos era un gran reto. Algo similar, algo parecido es que sienten nuestros pacientes al momento de hacer rehabilitación, ¿no? Por eso es que la comparación como que nos ayuda un poquito a poder discernir cómo es que se siente un paciente, cómo es que una pequeña tarea, lograr culminar con un pequeño objetivo, para ellos es algo grande, ¿no? Es devolverles calidad de vida, ¿no? Entonces ahí le podemos comparar un poquito el valor de la importancia de estos pequeños ejercicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la praxis motora e ideatoria, ¿qué es lo que podríamos hacer como variantes, como ejercicios, ¿no? Se hace el reconocimiento de objetos, se les da su utilidad y su manipulación. Entonces se le va mostrando al paciente varios objetos para que realicen diferentes tareas, ¿no? de reconocimiento, y que ellos aprendan o nos puedan mencionar cuál es su utilidad, ¿no? Como variantes podemos tener el cortar una imagen que está en cartulina, tenemos ahí las famosas mariquitas que antes había, bueno, creo que todavía están en los colegios, ¿no? Hacer los círculos con compás, de poderle brindar al paciente estas herramientas que ahora, lamentablemente por la tecnología, la computadora ya no se las tiene, pero poderlas rescatar de nuestros escritorios y poder trabajar esto con nuestros pequeños o con pacientes va a ser de mucha utilidad. El pintarse los labios, que eso ya se utiliza de manera específica en pacientes específicos, el inflar globos, ¿no? Y así tareas simples que van a ayudar a que el paciente pueda trabajar esta praxis biomotora, ¿no? Que la idea y el acto motor se vean coordinados, ¿sí? Se pueda lograr el objetivo, que ahí pueda haber otra vez esa coordinación de información que pueda llegar a un objetivo final. Ese es el ejercicio como tal, ¿no? Las variantes que se pueden utilizar es... se puede utilizar objetos simples, se puede utilizar varios objetos de acuerdo a las categorías, se pueden utilizar objetos de limpieza, objetos de cocina. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Se utiliza mucho del material, va a ir en base al premórbido del paciente, ¿no? Cómo era el paciente, qué hacía el paciente, en qué actividades se desarrollaba, qué herramientas utilizaba. Entonces, con ayuda de la familia es que se puede conseguir este material, o podemos pedir que el paciente pueda traer a las sesiones ese tipo de material para trabajar de manera más eficiente, ¿no? Aquí es lo que veíamos hace un momento, ¿no? El ejemplo de poder pedirle al paciente de que pueda encender, de que haga pueda seguir una secuencia de pasos hasta lograr la tarea final, que es encender una vela, ¿no? Todo este material, obviamente, vamos a hacer todo lo posible con ayuda del posgrado para poder hacerle llegar en video. Ahora lo hemos hecho en fotos, en la medida de que ha habido esa dificultad, ¿no? En las anteriores sesiones, de que la velocidad del internet lamentablemente no era la misma en todas las máquinas, en todos los usuarios, porque mucha de la información llegaba entrecortada. Entonces, para optimizar las sesiones vamos a irnos por las fotos, y en el tiempo obviamente vamos a hacer todo lo posible para poder hacerles llegar este material y en video, ¿no?
Entonces vemos cómo el paciente tiene que seguir o realizar una secuencia de pasos que va a ayudar a que pueda recuperar las habilidades que antes las tenía, ¿no? De igual manera, vemos acá con algo bien importante, ¿no? Que son las actividades de la vida diaria, ¿no? Eh, Damos con este tipo de ejercicios sencillos al paciente la posibilidad de que pueda recuperar eso, el hecho de poder servirse un tecito, un café, ¿no? De que pueda recuperar otra vez su independencia es muy importante. Mucho de la rehabilitación en neuropsicología va en función a esto, ¿no? Lo que es recuperar las habilidades de la vida diaria. Entonces, este ejercicio también es válido para poder hacerlo, poder practicarlo en los gabinetes, ¿no? En la praxia constructiva, ¿no? Esta es, ustedes ya las conocen, son hojas de evaluación, ¿no? Estímulos de evaluación de la prueba del Beni, que ya lo han trabajado en los anteriores módulos. Cuando se presenta este tipo de afectación, de alteración, de igual manera se comienza a trabajar con los pacientes con estímulos de similares características. Obviamente tratamos de no utilizar los mismos estímulos de las pruebas porque más adelante en los procesos de revaloración este material ya no nos sería útil, pero en base a estos ítems, a estos ejercicios, se puede crear un montón de variantes, ¿no? Aquí vamos a ver un video de cómo es que se va trabajando ese tipo de áreas. Les pedí que copies esta figura. Vamos. Ahora vamos a copiar esta otra figura. Bien, este es un pequeño video de parte de la evaluación que se hizo una paciente adolescente con un traumatismo craneoencefálico. A ver rápidamente, tarea, ¿qué pudieron observar en los trazos, los dos diferentes trazos que realizó la paciente? ¿Qué podríamos decir de esa producción? ¿No? A ver, ¿algún comentario? ¿Qué pautas le da la producción que se pudo obtener de la paciente? Alteraciones en la percepción, dificultades motoras, dificultad en coordinación, dificultades motrices, nos dice Berta. Bien, vemos, ¿no?, que primero hay que considerar que esto es una copia, ¿no? En la copia, obviamente tengo la ayuda que me va a permitir poder realizar o ejecutar una tarea de manera más precisa. Pero vemos, por ejemplo, en el primer ítem, el paciente hace una distorsión de la forma, omite, no es que no omite, sino hay una distorsión, no logra unir los puntos de manera adecuada, ¿no? Hay hasta cierto punto, algo de impulsividad en el trazo. A diferencia, en la segunda podemos ver que
hay una tendencia a la macografía, porque en un inicio comienza con los estímulos de una manera más pequeña incluso que el estímulo, poco a poco va haciéndolo más grande, más grande, más grande, y en el trazo vemos que no ha logrado completar el ítem, pero había esa tendencia, ¿no?, de poder ir aumentando el tamaño en su producción. Entonces, para este paciente, por ejemplo, tareas bien específicas, ¿no?, de poder hacer otro tipo de tareas con similares características, pero pidiendo que el paciente pueda discriminar y logre unir los puntos de manera adecuada, por ejemplo en el cubo, y en el otro ítem se puede trabajar mucho en el espacio, ¿no?, en los tamaños, que el material vaya ya diseñado para que aprenda a respetar los límites, hasta donde sí, hasta donde no, y ella misma aprenda a regular otra vez, o aprenda a controlar al momento del trazar, que pueda mantener los límites, ¿no?, tanto inferior como superior. Bien, tenemos aquí otra variante, ¿no?, que la han podido realizar en uno de los ejercicios, donde se le presenta al paciente dibujos incompletos, ¿no?, y para que los pueda completar, y otra variante sería que los pueda colorear, ¿no? Entonces igual vamos aumentando el grado de complejidad de los ejercicios. Otra variante sería pedir que realice los dibujos sin un molde, simplemente con una orden escrita, ¿no? Acá tenemos otra variante que puede ser el completamiento de figuras, ¿no?, donde ya los pacientes saben más o menos, o tienen un referente de qué puede hacer lo que tienen que completar, y puedan realizar la tarea de manera más eficiente. Para esto, como les digo a un principio, no hay tiempo, y en el tiempo obviamente podamos ir regulando, o podamos mejorar la velocidad. Otro ejercicio que es de fácil acceso, se puede encontrar bastante, son los famosos laberintos, ¿no?, que igual hay de diferente grado de dificultad. Hay páginas en internet que se dedican, que nos pueden dar un montón de variantes con laberintos. Entonces es otra herramienta que igual va a dar muy buenos resultados al momento de poder practicar lo que son las praxias, ¿no? Otra variante, la construcción en presencia del paciente y luego pedir que reproduzca la figura. Esto se utiliza con rastis, se puede utilizar como vemos acá, con plastilina, con popotes. Son variantes, y se dan cuenta, son materiales de fácil acceso, que uno las puede comprar en el mercado y que nos ayudan bastante y van a ayudar mucho al momento de rehabilitar. Copia de patrones para trabajar lo que es la praxis constructiva, igual acá. Y este es un material muy bonito que nos ha dado muchas gratificaciones con nuestros pacientes. Es bastante sencillo en la fabricación. Si ustedes se dan cuenta, es un tablero de trupán que se lo vende en las carpinterías, que ya vienen con los orificios, y obviamente es simplemente darse el trabajo de poderle colocar los tornillos. Y con este tablero hemos tenido bastantes logros proactivos con los pacientes, ya que es muy lúdico, muy dinámico, les gusta armar las figuras, que ellos las pueden ver como en el ejemplo del lado izquierdo, las ven en 2 dimensiones, que es en una imagen impresa, y la pueden llevar, pueden reconstruir todas esas imágenes en una imagen 3D, utilizando ligas o lanas de color. Entonces, como os mencionaba, ¿no?, simplemente la creatividad la que va a marcar la diferencia al momento de poder elaborar material. Muchas veces pensamos que este material es de difícil acceso, que solo lo tienen centros especializados. No, es material que se puede elaborar, y obviamente eso es lo que se quiere estimular en ustedes, que trabajan con pacientes, y que en algún momento que inicien o que tengan un paciente que necesite rehabilitación, tengan la facilidad de poder crear este tipo de materiales, ¿no? Aquí vemos otra toma para que más o menos vean cómo ustedes pueden elaborar este material, ¿no?
Y dibujo de patrones y seguimiento numérico, lo que ya hicimos en el ejercicio. Como les decía, el grado de complejidad va a ir en relación mucho a sus pacientes, ¿no? Y la praxis de la marcha, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se puede trabajar ya con los adultos mayores con ayuda de, ¿no? En este caso, de un bastón de 4 puntos. Generalmente en ese tipo de apraxias, el paciente pierde la información de cómo debe utilizar las piernas, la secuencia de los movimientos que uno debe hacer para caminar. Entonces, de igual manera, nos podemos ayudar con estas herramientas que van a motivar o van a ser proactivos para que el paciente pueda recuperar otra vez su funcionalidad. Reconocimiento de velocidades en la marcha con diferentes tonos, ¿no? Al paciente, por ejemplo, se le pide que vaya caminando en función al ritmo que nosotros le podamos marcar con las palmas. Si hacemos más rápido, obviamente vamos a exigir un poquito de velocidad. Obviamente esto va siempre en función a cómo pueda responder el paciente, ¿no? Si va superando las tareas fáciles, ya podemos ir a las tareas más complejas. De igual manera, los ritmos simples y complejos, ¿no? Quiero que imites un ritmo que a continuación voy a realizar, entonces, de igual manera, ¿no? Aquí mucho nos ayuda, por ejemplo, un musicoterapeuta, ¿no? O por lo menos alguien que tenga conocimientos o pueda tocar algún instrumento musical, ayuda de gran manera en el proceso de rehabilitación. Pero si no, de igual manera, ¿no? Podemos trabajar con ritmos bien sencillos. Y apraxias bucofaciales, si bien esta parte como vamos a ver en módulos más adelante, en el de lenguaje, por ejemplo, esta es una tarea bien específica y muy bien desarrollada por nuestros fonoaudiólogos, ¿no? En la parte del lenguaje les vamos a enseñar cómo es que se debería hacer este tipo de trabajo, pero también les adelanto desde ya, vamos a invitar bueno, pues les voy a enviar un video de la clase que nos va a dar una fonoaudióloga para que podamos ver cómo es que estos profesionales han logrado desarrollar ya otro tipo de estrategias más avanzadas al momento de trabajar este tipo de apraxias, ¿no? En nuestros pacientes. Y actividades que son paralelas, que son como variantes que se utilizan en ese tipo de apraxias, como son el soplar, el abrir y cerrar los labios en forma de pez, silbar, pasar la lengua por el labio superior, inferior, absorber, morderse los labios, abrir la boca, de este tipo de ejercicios para que puedan tenerlos en su biblioteca. Se les voy a pasar unos manuales de qué tipo de ejercicios bucofaciales se debe aplicar en este tipo de pacientes. Eso es un compromiso que hoy o mañana mismo se lo voy a pasar a sus correos. Más o menos aquí tenemos un ejemplo de este tipo de ejercicios para que ustedes también puedan elaborarlos para sus gabinetes, para sus consultorios, les sea de mucha utilidad, ¿no? Otro tipo de ejercicios, de la lengua, que obviamente les vamos a hacer llegar para que lo puedan trabajar y lo puedan desarrollar en el tiempo. Y aquí se dan unas fotos del trabajo que se hace con estos pacientes cuando se les pone, para que ellos puedan reconocer y puedan identificar los gestos que están emitiendo, se trabaja mucho con el espejo, ¿no? La lengua en diferentes direcciones, la lengua hacia los costados, bordear los labios con la lengua. Entonces son ejercicios que uno los va desarrollando. Bien, también se puede utilizar fotografías, ¿no? Este es material que hay bastante de igual manera en internet, ¿no? Igual, pedir que pongan la boca de la misma manera que las fotografías que puedan imitar. Eso es información que también les va a ayudar bastante, ¿no? Articulación de palabras, es importante en estos casos trabajar con el espejo por delante, ¿no? Ejercicios de lenguaje automático, ¿no? Que ellos puedan otra vez repasar de manera automática los meses del año, los días de la semana, el abecedario, canciones populares. Esto es algo que nosotros lo manejamos de manera mecánica, no automática. Entonces, comenzar por este tipo de ejercicios también es bueno, porque obviamente el rendimiento va a ser funcional en los pacientes, van a lograr el objetivo y ya podemos pasar a tareas más complejas, ¿no? Imitación de sonidos, ¿no? De un león, de un teléfono, de un gato. Entonces, como si se dan cuenta, todo esto se va
Se va trabajando mucho en función a la creatividad, al material que podamos tener en gabinete, y en función a eso también es que vamos a lograr objetivos a mediano y a corto plazo, ¿no? Bien, espero que la clase haya podido satisfacer todas las expectativas. Como le digo, estoy tratando de poder hacerlo esto lo más dinámico posible para poder cubrir esa otra parte que es la parte de rehabilitación, pero ya desde la parte práctica. Es la primera experiencia en virtual. Vamos a tratar de mejorar, tenemos que seguir mejorando, y obviamente el compromiso ya para nuestra siguiente clase, donde vamos a trabajar todo lo que es funciones ejecutivas. ¿Ya? Gracias por su atención, un buen fin de semana, y nos encontramos el día martes para seguir trabajando en lo que es rehabilitación neuropsicológica. Muchas gracias y buenas noches.